En este episodio les voy a terminar de contar el caso de Lucy Letby, de cómo por fin el hospital decidió tomar acción, por más mínima que haya sido, y de cuando se involucró la policía, acabando con su carrera criminal para siempre. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Antes de empezar, les quiero contar del Patreon y de los super episodios que tengo ahí. Ahorita estoy subiendo los episodios del asesino serial Ted Bundy. Van a ser por lo menos 4 partes por la cantidad de información que hay acerca de sus crímenes, de las víctimas, sobrevivientes y de todo el análisis que hay de su comportamiento, sus acciones, las entrevistas que hay de él y por qué pudo llegar a matar a mínimo 30 mujeres, probablemente más. Así que no se lo pierdan, pueden probarlo 7 días gratis y después de eso cuesta $3 al mes. Ahí los veo y pueden cancelar en cualquier momento que se les antoje, es súper fácil cancelar, entonces tampoco es que los atrape ahí si no les gusta, pero sí se los recomiendo y pues se los agradecería muchísimo. Un resumen del episodio pasado, rápido antes de empezar. Les conté en ese episodio acerca de Lucy Letby y cómo llegó a trabajar al hospital y de cómo empezó a matar y de los intentos fallidos de los doctores de alertar a la administración del hospital de sus sospechas y sus preocupaciones alrededor de Lucy Letby. Les conté de los 5 bebés que asesinó y hoy vamos a seguir hablando de sus crímenes, que en mi opinión a partir de este punto ya todas las muertes se pudieron haber prevenido si el hospital hubiera solamente considerado las advertencias de los doctores. Todas las vidas que tomó a partir de este episodio están completamente y directamente ligadas a las acciones de la administración del hospital, en mi opinión, que pues no le pusieron un alto. Así que vamos a empezar. El caso del bebé J en noviembre del 2015 fue un intento de homicidio fallido por el cual Lucy Letby fue acusada pero no sentenciada. Más que nada fue por la falta de evidencia y yo creo que parte de esto es que si ella es responsable, en este caso en específico, lo hizo de una manera mucho más diferente a los otros asesinatos. El bebé J nació prematuro y tuvo varios problemas y cirugías que tomaron lugar en otro hospital. Y luego lo regresaron al hospital, al cuidado del Hospital Countess of Chester y al cuidado de Lucy Letby. Un día antes de que los papás del bebé J se lo llevaran por fin a su casa, les llegó una llamada avisándoles que su hijo había colapsado. Cuando llegaron, el bebé tenía una apariencia extraña. Estaba reaccionando como más lento, como si estuviera dormido. Y esto no era normal. O sea, sí lo notaron como algo extraño en su momento. Y además de eso, estaba pálido y como amarillo. Y se cree que lo que ocasionó su crisis y los efectos posteriores fue porque Letby lo intentó sofocar. Que esto sería un paso en términos de lo personal que es la manera en la que asesina comparado a sus otros métodos normales. Esto es mucho más agresivo, mucho más personal que inyectar aire o insulina. Y a mí lo que me da mucha curiosidad es cómo está cambiando su comportamiento en todas las demás áreas de su vida comparado a esta parte de su vida que obviamente está como cambiando si ella sí es responsable de ese asesinato. Pero no encontré ningún tipo de análisis o reportaje de lo que estaba sucediendo en su vida en este punto fuera de lo que estaba haciendo en el hospital. Lo que sí sé es que era una persona bastante social, energética y amable con su círculo cercano. Y cuando lleguemos al análisis de los psicólogos y psiquiatras, vamos a explorar cómo su vida social es algo raro en el perfil normal de una asesina serial como ella. Pero vamos a regresar con los casos ahorita y luego vamos a llegar a eso. Entre noviembre y febrero hay otro incidente notorio por el cual tampoco fue sentenciada, pero sí fue acusada. Y por ende, los testimonios del Dr. Ravi se escucharon en el juicio por este caso en específico. Como ya sabemos, el Dr. Ravi ya le había mencionado al hospital en varias ocasiones que estaba preocupado por las muertes de los bebés y que tenía dudas de las acciones de Letby. Y por eso, cuando un día pusieron a la enfermera en su servicio, estaba nervioso. Y cuando se dio cuenta de que habían acabado el bebé prematuro de 12 semanas y Letby solos en un cuarto, se preocupó. Cuando llegó al cuarto, el pecho del bebé no se estaba moviendo.
Parecía que alguien había manipulado uno de los tubos conectados a su cuerpecito y Letby no estaba haciendo nada para intentar resucitarlo. Fue un milagro que el doctor entrara cuando entró y pudiera salvarle la vida a este bebé porque nadie más hubiera llegado, ya que la alarma de la máquina estaba silenciada. El bebé terminó falleciendo 3 días después. Su muerte no se considera un homicidio, pero sí la acusaron de haber intentado matar a este bebé. El caso del bebé K es uno de los 10 cargos de tentativa de homicidio en contra de Letby, aunque el hospital no está haciendo nada con la información y las preocupaciones que los doctores les presentan. El doctor Breary no se da por vencido y por su cuenta se dedica a hacer una investigación de las muertes de los bebés y logra conectar 9 de las muertes y de los incidentes de bebés que de la nada colapsaron, como probablemente, las pudo relacionar. Y en el mismo reporte mencionó la presencia de Letby en todos los casos, pidiendo una cita urgente con la administración del hospital para poder ver todo a detalle de lo que él había descubierto. Pero aún con el reporte y las acusaciones formales con evidencia suficiente para que, mínimo, investigaran a Letby a profundidad, le dan una cita hasta mayo del 2016 al doctor. O sea, hay una diferencia de meses entre cuando pidió la cita y por fin se la están dando. Y estas son semanas y meses claves, porque en estas semanas logró lastimar a 5 bebés más. El 9 de abril del 2016, Letby envenenó a un bebé, al bebé L, con insulina. Se pudo descifrar con los aparatos en el momento en el que su insulina tuvo un pico y por esa evidencia la fiscalía aseguró la condena en este intento de homicidio. Al igual que el atentado en la vida de su hermano gemelo, el bebé M, a quien Letby intentó asesinar inyectando aire en sus venas minutos después de intentar matar a su hermano gemelo. Entre este crimen y el siguiente crimen, toma lugar la junta de Dr. Breary con el hospital. En esta junta discutieron el reporte que hizo Breary con toda la evidencia que pudo recaudar, pero el hospital había llegado a ciertas conclusiones por sí mismo. Y su conclusión era que no tenían nada que ver estos incidentes con lo que estaba diciendo Breary. Descartaron sus descubrimientos y le dijeron que la investigación que ellos hicieron los convencía a que el incremento de muertes sospechosas en la unidad neonatal del hospital era gracias a otros problemas con el Servicio de Salud Nacional y que no tenían ningún tipo de evidencia en contra de Letby más allá de coincidencia de que ella estuvo presente en todos los casos. Coincidencia enorme, en mi opinión, pero ellos claramente lo que querían era ignorar el problema y evitarse más problemas que iban a salir si es que admitían en un principio que probablemente había un problema. Y otra vez, a pesar de los intentos de Dr. Breary, Letby tiene la oportunidad de atacar al bebé N y 2 de unos trillizos, los bebés O y P. Y este va a ser el último caso, el del bebé O y P, porque pues es un caso innegable, o sea, hasta por el hospital, que les forzó a tomar acción. Pero es muy desesperante que tuvieron que haber 2 muertes más para que le quitaran la unidad, la quitaran de la unidad, simplemente. O sea, ni siquiera la despidieran, ni siquiera hicieran como una investigación tan formal, o sea, la sacaran nada más de la unidad neonatal. El primer ataque fue contra el bebé N. El bebé N sobrevivió a Letby. Era un bebé que nació con hemofilia. Es una condición que ocasiona sangrados masivos. Letby usó esta enfermedad para ocultar las heridas que ocasionó cuando le enterró el tubo nasogástrico en la garganta y luego le inyectó aire por las venas. Ese bebé tuvo una suerte enorme al poder sobrevivir este ataque. 20 días después, el 23 de junio, Letby asesinó al bebé O. La única razón por la que hubo tanto tiempo de por medio entre el último ataque y fue porque se fue de vacaciones a Ibiza. Pero literalmente el día después de que regresó hubo este incidente del bebé O. En el caso del bebé O, pues sí fue letal. Estaba perfectamente sano cuando llegó Lucy Letby y sus papás estaban ya preparándose para por fin llevar a su hijito a su casa, cuando de la nada falleció y no pudieron revivirlo. En los rayos X posteriores a la muerte que hicieron en el estudio para ver qué había pasado, apareció que el bebé tenía una cantidad inusual de aire en su cuerpo y solamente un día después Letby decidió acechar a su última víctima, o sea, al segundo trillizo, quien tenía días de nacido.
Mientras le daba de comer, Letby inyectó aire por el tubo nasogástrico y el exceso de aire en sus pulmones causó que se reventara su diafragma. Los doctores inicialmente pensaron que iba a poder sobrevivir el bebé, que iban a poder arreglar su diafragma, o mínimo que iban a poder mantenerlo con vida hasta llegar a un hospital en donde pues, podrían operarlo. Pero el bebé P no llegó a salir del hospital. Me rompe el corazón pensar que en algún lado hay un niño o niña que no llegó a vivir su vida de compañía con sus trillizos. Nada más porque Lucy Letby los asesinó y porque el hospital no quiso hacer nada al respecto. Después de demasiados casos, demasiadas muertes y demasiadas coincidencias, como las llama el hospital, por fin deciden hacer algo al respecto después de las muertes de 2 de 3 trillizos. Y no se emocionen porque todavía las consecuencias, que ni siquiera son consecuencias en mi opinión, o sea, no creo que consecuencia sea la palabra correcta, pues es decepcionante la acción que toman. Prácticamente los doctores vuelven a hablar con la administración, específicamente con la jefa de turno llamada Karen Reese, quien les dijo que ella se haría responsable si Letby tuviera algo que ver, pero que ella estaba convencida de que no. Hoy en día Karen Reese está siendo investigada por las acciones que tomó alrededor de Lucy Letby. Sin embargo, en ese entonces no despidieron a Letby, pero sí la suspendieron por lo menos del área neonatal y la pusieron exclusivamente en trabajo administrativo. Esto fue en septiembre del 2016. Sin embargo, en diciembre del 2016 revisaron su caso en el hospital y decidieron que iba a poder regresar a trabajar en la unidad neonatal en marzo del 2017. Sin embargo, alguien en el hospital llamó a la policía antes de que esto pudiera pasar, y cuando el hospital se enteró de que la policía la estaba investigando, decidieron no moverla. La investigación duró más o menos un año y en julio del 2018 la arrestaron por primera vez por homicidio. Fue hasta este punto cuando el hospital la suspendió completamente, pero le siguió pagando. Pero no fue hasta noviembre del 2020 cuando oficialmente la vincularon a proceso que el hospital por fin la despidió. Originalmente la acusaron del asesinato de 7 bebés y tentativa de homicidio de 10 otros bebés. Y en los cargos de asesinato la encontraron culpable por los 7 asesinatos de los bebés. De los atentados fue otra cosa. En algunos de los casos el jurado no pudo llegar a una conclusión y en algunos le dieron el veredicto de culpabilidad. En el juicio, además de todo lo que les conté que usaron para ligar las muertes con la presencia de Letby, presentaron también evidencia de que Letby estaba obsesionada con alguna de las familias, porque en varios de los casos buscaba a los papás de los bebés en Facebook y pues estoqueaba sus perfiles. Ella dijo que era porque le daba curiosidad saber quiénes eran los papás del bebé, pero sabiendo que ella es la responsable de las muertes, este hecho se vuelve algo mucho más morboso. A mí me da la impresión de que de alguna manera disfruta imaginarse el dolor y el impacto que va a tener en la vida de estos desconocidos. Yo creo que es una manera de revivir sus crímenes de alguna forma. Los papás de sus víctimas y de los sobrevivientes tuvieron la oportunidad de hablar en el juicio, expresando el dolor que sintieron con las muertes o pues, con las situaciones que están viviendo de las consecuencias todavía de las acciones de Letby con los hijos que sobrevivieron. Obviamente fueron testimonios pues, bastante difíciles de escuchar. Otra manera en la que creo que saboreaba sus crímenes es el diario que encontraron con las iniciales de los nombres de sus víctimas. A veces al lado estaban las fechas de nacimiento, a veces con las fechas que los atacó y a veces las fechas que los mató. Aparte de esto, encontraron 257 papeles que se pasan entre enfermeras con la información de los pacientes. Esto lo encontraron en su casa o en la casa de sus papás. Estaban en diferentes lugares los 257. Y de estos 257, 21 estaban relacionados con los bebés pues de la que acusaron haber lastimado. Y en una post-it que también encontraron estaba escrito: los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. También encontraron una carta en la que decía: no sé si yo los maté, tal vez sí, tal vez todo tiene que ver conmigo. Ella mantuvo su inocencia desde el principio y nunca, en ningún momento, aceptó ningún tipo de culpa. En algunos momentos del juicio hasta lloraba, específicamente cuando estaban hablando de la muerte de los bebés.
Le dieron una sentencia vitalicia, convirtiéndola en la tercera mujer en el Reino Unido que recibe este castigo. A comparación del caso de Ted Bundy, que estoy haciendo en el Patreon, en el que pues, me baso mucho en el material de sus entrevistas, con el que pues, nos da un poco de sus explicaciones y su razonamiento detrás de sus acciones y de sus crímenes. Con Letby no existe este tipo de análisis de sus motivaciones. Pero les puedo decir un poco de lo que encontré basándome en estudios acerca de asesinas seriales. Por un lado, Letby encaja en el perfil de la mayoría de las asesinas seriales. Un estudio de la revista de Psiquiatría y Psicología Forense del 2015 analizó los casos estadounidenses de asesinas seriales. Una de las conclusiones en este estudio es que, y es una conclusión bastante choqueante, es que casi 40% de todas las asesinas seriales son enfermeras. No que 40% de las enfermeras sean asesinas seriales, no. 40% de las asesinas seriales son enfermeras, ayudantes de enfermeras u otro tipo de trabajadora de salud, como en el ámbito de salud y de cuidados y así. Los dos motivos más comunes son poder y dinero. Supongo que en el caso de Letby fue poder y control. ¿Por qué tenía que sentir este tipo de control en su vida? Eso es algo que todavía no han podido definir sin poder tener una conversación honesta con ella. Normalmente atacan a gente débil, como gente enferma o bebés y niños chiquitos o gente mayor. Y en el podcast no es la primera vez que vemos a una mujer matando a gente vulnerable. Lo vimos en el caso de la Mataviejitas, quien mataba por dinero. Letby, sin embargo, apuntaba los nombres y se quedó con notas de algunas de las víctimas, cosa que, a comparación de muchos asesinos seriales, las asesinas seriales, o sea, las mujeres, no se quedan con recuerdos, pero Letby sí. Otra cosa que no encaja es que aproximadamente 40% de los asesinos seriales tenían un tipo de problema psicológico y algún tipo de relación negativa con sus papás. Letby, al menos con la información pública que tengo, que pude encontrar, nunca ha sido diagnosticada ni tratada por ningún tipo de trastorno psicológico y sus papás siempre la han apoyado hasta el punto en el que fueron todos los días a su juicio. También, como sabemos, normalmente las asesinas seriales pueden llegar a ser bastante antisociales y como muy introvertidas. Letby era lo contrario, era bastante social, tenía una vida social bastante sana, entonces eso tampoco encaja. Obviamente estos estudios no son perfectos y son más que nada una guía, no son una certeza. Hay muchísima gente que puede caer entre estas descripciones que no son asesinas seriales. Pero se me hace muy interesante ver la diferencia entre las mujeres y los hombres. Actualmente la policía está investigando 4,000 casos en los que Letby estuvo involucrada en su carrera de enfermera para ver si hubo algún tipo de crimen perpetrado antes del bebé A. Ahorita las dos investigaciones que están activas son esta de los 4,000 casos y la de Karen Reese para ver si su negligencia es criminal. Y en eso se queda este caso hasta ahorita. Muchas gracias por escuchar este episodio de Así les mató. Nos vemos el próximo año con el siguiente caso. No podría faltar la bromita de fin de año. Que tengan un buen fin de año, que se la pasen increíble y no se les olvide ir al Patreon. Bye.